apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Hoy martes 22 de septiembre del 2020, vamos a ver la clase 18 de informática para el grado del ciclo 3, 6, 7 de la jornada de la tarde. El área de estudio de tecnología e informática, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Vamos a continuar con la plataforma de Microsoft Word, las versiones 2010, 2013, 2016, si tiene la 2019, para realizar las tareas de esta clase. Todas las opciones que aquí se dan están en esas versiones, así que les recibimos las tareas en toda esa parte. Hoy vamos a empezar algo muy especial, algo muy bueno, que es la parte de combinar correspondencia para los documentos de Word. Pongan mucha atención porque esta es la parte más primordial de todo lo que es Word. Esta es la parte que más se deben aprender ustedes porque esta es la parte que les va a dar trabajo a ustedes en un futuro. Esta opción de Word, que es combinar correspondencia. Deben poner mucha atención y tener los apuntes precisos para que puedan practicar bien esta parte. Esta clase se compone de 3 partes. Hoy vamos a ver la primera parte, porque es una parte, esto es importantísimo en Word. Entonces empezamos, combinar correspondencia. Mediante la opción combinar correspondencia, a partir de la versión 2010, nos permite incluir en un documento datos almacenados en otro. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que de esta forma podemos obtener copias de un mismo documento, pero con los datos de personas distintas. Tampoco se encaja lo que como raro, ¿sí o no? Es fácil. Por ejemplo, Gloria quiere mandarle una carta a todos los alumnos del colegio, a Gloria, pero le quieren mandar a todos el mismo mensaje, ¿sí o no? Pero resulta de que ese mismo mensaje le tienes que mandar con nombre y dirección de cada uno, ¿sí o no? No vas a escribir, si son 30 alumnos en tu clase, no vas a escribir 30 veces la misma carta, ¿o sí? A ver, Gloria. No, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es lo que se llama combinar correspondencia. O sea, con una sola carta yo puedo enviarle a todas esas personas la misma carta. Entonces, por ejemplo, podemos escribir una carta personalizada en la que solo escribimos el texto, o sea, la carta, lo que usted quiere mandarle a decir a sus amigos, el texto que se repite en todas las cartas. ¿Ya? Esa sería la carta personalizada. La vamos a llamar así, carta personalizada. Por lo general, Word la coloca como carta 1. Esa es la propia carta personalizada. Y Word se encarga de generar los datos variables, o sea, los que cambian en cada carta según la persona. ¿Qué es lo que va a cambiar en la carta? El nombre de la persona y la dirección, ¿o no? Sí, ¿verdad? Exacto. Entonces, de esta forma podemos generar automáticamente tantas cartas distintas como personas que existan en ese lugar donde están almacenados los datos. Otro ejemplo de utilidad de combinar correspondencia son la generación de etiquetas, la impresión de sobres, generar recibos, etcétera. Cuestiones así. Pero aquí vamos a centrar más que todo en los conceptos previos, en los conceptos principales, que es de una carta. Sí, hacerle una carta. Usted aprende a hacer una carta en correspondencia y aprenderá los demás, ya los demás los tiene que practicar. Entonces, fíjense, cuando combinamos correspondencia, estamos utilizando 2 elementos fundamentales. El documento principal, que es donde está la carta, y el origen de los datos. O sea, el origen de los datos es donde están los datos almacenados, o los nombres de las personas que están almacenados. Entonces, el documento principal, ¿qué es? Es el documento Word que contiene el texto fijo y los campos variables que toma su valor del origen de datos. O sea,
este documento es el que va a tener el mensaje principal. O sea, lo que usted le quiere mandar a decir a todos ellos. ¿Ya me entiende? Sí. Ok, vamos entendiendo poco a poco. Pero digo, no me voy a... Esto lo dividí en tres partes con ese objetivo de poder explicarlo lentamente. El documento principal. Ese es el texto fijo. Ahora, ¿qué es el origen de datos? El origen de datos es el lugar donde residen los datos que vamos a utilizar en el documento principal. ¿Cuáles son esos datos? Los nombres de las personas a quien va, los nombres de los amigos y las direcciones de cada uno de ellos. Esos datos pueden ser de distinta naturaleza. Por ejemplo, pueden ser en una tabla de Microsoft Access, o sea, de una base de datos, que en un futuro van a aprender eso también, o en un libro de Excel, o una hoja de Excel, de una lista de direcciones de Outlook, o sea, de una lista de correos, o una tabla de Word, o se pueden introducir en el mismo momento de combinar. Entonces, fíjense, todas esas opciones pues vamos a tenerlas que ver lentamente para poder entenderlas. En cualquier caso podemos ver el origen de datos como una lista de registros compuestos por campos. Un registro corresponde a una fila y un campo corresponde a una columna. ¿Ya me entienden? Por ejemplo, si el origen es una tabla de clientes en Access, Access es otra plataforma de Microsoft, ok. Así como dijimos acá, Microsoft Word, esa se llama Microsoft Access. Entonces, si el origen es una tabla de clientes de Microsoft Access, el registro será la fila correspondiente a un cliente. Y los campos serán, por ejemplo, el nombre y la dirección del cliente, o de su amigo, o de los amigos de Gloria. Es decir, cada uno de los datos de este cliente, o de esos alumnos. Todo esto lo vamos a ir viendo detenidamente a continuación y verás qué sencillo resulta utilizar esta potente herramienta de Word. Primero que todo, ustedes deben crear el documento principal. Cada uno de ustedes va a abrir en Word y tener en la ventana activa un documento en blanco o un documento que ya contenga un texto fijo que ustedes quieren enviar, o sea, un mensaje que ustedes le van a mandar a los compañeros. Una vez tenga usted activo ese documento en Word, seleccionar de la pestaña correspondencia en el menú iniciar con combinación de correspondencia, que son estos iconos que están aquí. Iniciar combinación de correspondencia. Esa es la opción que vamos a utilizar. ¿Ok? Ojo, aquí hay otra opción que dice seleccionar destinatario. O sea, a quién se les va a mandar ese mismo mensaje. Entonces, por el momento vamos por aquí. Iniciar combinación de correspondencia. Una vez seleccionemos esta opción, nos va a pasar a otra parte que nos dice, allí haces clic en la opción paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. O sea, el documento de Word normal de Word, o sea, un documento. Pero vamos a seleccionar esta opción que dice seleccionar paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Ok, una vez tengamos el documento, ojo lo que dije, el documento ya escrito y activo, no lo puede cerrar. El documento que ustedes van a mandar no lo pueden cerrar. Una vez usted le presione, aquí aparecerán estos dos cuadritos que están aquí, que vamos a ponerlos por dos figuritas, en figura 1 y figura 2. Ok, la figura 1, o sea, una vez usted le presione paso a paso, se abrirá este en primero, o sea, se abrirá este, con el primer paso como primer paso del asistente. En este sencillo cuadro, nos va preguntando
Si nosotros nosotros le vamos a ir contestando haciendo clic en la opción deseada. ¿Qué es lo que usted va a combinar? Una carta, un mensaje de correo electrónico, un sobre, una etiqueta o una lista de dirección. Por el momento, ¿qué debemos tener? La carta hecha, o sea, seleccionamos la carta. ¿Ok? Quiere decir que esa carta es envíe una carta a un grupo de personas, da lo que dice aquí. Ahí le va diciendo que la que usted seleccione, él le va diciendo enseguida qué es lo que se refiere a esa parte. Envíe una carta a un grupo de personas, puede personalizar la carta para cada destinatario. Y le presionamos siguiente, o sea, de la figura 1 pasamos a la figura 2. En esta opción que nos va a aparecer acá de este lado, ¿sí? Vamos a seleccionar el documento inicial. Le decimos que se utilice el documento actual, o sea, el que tenemos abierto. Recuerdan que yo les dije que no se puede cerrar el documento que usted abrió, que es el mensaje que usted le va a enviar a cada uno de los compañeros. Entonces debe seleccionar esta opción que dice utilizar el documento actual, el que tiene en pantalla. O si usted quiere empezar uno a partir de una nueva plantilla o empezar a partir de un documento que ya tiene, o sea que ya existe, que ya lo tiene por allá guardado con otro nombre. Si yo selecciono esta opción, él me va diciendo aquí a qué se refiere eso. Que empieza a partir del documento aquí mostrado y utilice el asistente para combinar correspondencia para agregar la información del destinatario. Él nos da dos opciones. O podemos seguir, así es, seguir con el tratamiento de esta combinación o volvemos a la figura anterior. ¿Ok? O volvemos a esta anterior. ¿Cuál de las dos desea? Seguir. O si usted dice, no, que yo voy a hacer es un sobre, bueno, entonces se devuelve para acá y selecciona donde dice sobre. Y así entonces selecciona acá. ¿Ya? Si no, le da siguiente. Si le damos siguiente, pues se va a otra parte. Entonces, vamos a explicar esos dos cuadritos que están allí en esos momentos. En primer lugar, tenemos que elegir el tipo de documento que queremos generar, carta, mensaje, correo electrónico, sobre el set. Si seleccionar cartas como tipo de documento y hacer siguiente, aparece el segundo paso que es el del asistente, que es la figura 2, ¿verdad? En la cual tenemos que definir el documento inicial, o sea, que es el documento que contiene la parte fija a partir de la cual crearemos el documento combinado. Debajo de las tres opciones tenemos una explicación que es la que hemos ido mencionando. Cada opción que usted vaya seleccionando, él le va explicando qué es esa parte. Oye, después de dejar seleccionada la primera opción y hacer clic en siguiente, pasamos a continuar en el asistente. A este punto, que es el paso 3. El paso 3 dice, seleccionamos el origen. Paso 3 dice, seleccionamos el origen de datos. Como ya hemos dicho, podemos utilizar una lista existente, o sea, una tabla de Access, una hoja de Excel o una tabla de otro archivo de Word. Por lo general ahora mismo vamos a colocar es una tabla de archivo de Word, o sea, que cada uno de ustedes va a utilizar una lista existente en Word de una tabla. Recuerdan cuando vimos tablas, ¿verdad? Creamos una tabla en un documento de Word y añadimos los nombres de todos los alumnos y la dirección de cada uno, o el número telefónico. Esas de dos casillas. ¿Cuántos alumnos? Pónganle unos 10 alumnos, para que no sea tan largo. Entonces, si tenemos esa opción, entonces utilizamos una lista que ya es existente. ¿Sí? Entonces vamos a examinar. Ojo. Una vez le demos examinar, vamos a buscar en el origen de los datos, ¿sí? Él nos va a buscar la opción de introducir los valores de la lista. ¿Ok?
si le decimos examinar. Entonces se abre un cuadro así como este en donde va a estar el archivo. Y aquí ya ustedes saben, se van aquí a documentos, eligen el archivo. En este caso yo iba a elegir una base de datos de Excel, que esa se la explico más tarde, pero por el momento ustedes van a elegir el archivo de Word, que ustedes tienen en el momento, y lo van a traer a la pantalla. O les dice que ese es el que ustedes están seleccionando. Entonces selecciona el archivo de origen en Microsoft Word, que es el que tiene donde están los datos que estoy diciendo. O sea, ¿qué debe hacer usted con ese archivo? Usted debe crear otro archivo que se llame tabla de destinatario, por ejemplo, o tabla de alumnos. Y usted le crea en ese archivo de Word las tablas, así como lo hicimos en las clases de tabla. Váyanse a la clase de tabla para que vean ustedes que van a mirar esa parte. Entonces, le damos a abrir ese archivo y esa opción, por lo general ese archivo debe estar en un archivo Word. Ok, en un archivo Word como este, así. Listo. Que es donde vamos a tener los datos de esa tabla de Word. Si nosotros tenemos esa tabla, él al seleccionar en la carpeta de todos los archivos de este tipo seleccionados que se encuentran en la carpeta, solo nos quedará hacer doble clic sobre el archivo que contiene el origen de datos, ¿sí? Dime, Daniela. Bueno, entonces seguimos. Cogemos hacemos clic en el archivo que contiene el origen de nuestros datos, que es donde están los alumnos, donde están las direcciones, y le damos a abrir, como les había dicho. Entonces nos va a salir un pantallazo así como este, por ejemplo. Mire. ¿Qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, en este caso, yo elegí un archivo de Excel, una base de datos en Excel, ¿ya? Y le dije abrir. Ok. Le di abrir. Y él me abrió ese archivo y él me dice que ese archivo tiene el directorio de los alumnos. Ok. Tiene una hoja, una segunda hoja y tiene otra tercera hoja. ¿En dónde tengo yo esos datos? En el directorio, en los directorios. Y le doy a aceptar. O sea, él me va a abrir ese archivo de datos y me va a mostrar todos los datos. Así como esto, por ejemplo. Si yo le doy directorio, él me va a mostrar la base de datos del directorio y me va a decir todos los muchachos, así como vean. Entonces, miren, aquí está la parte buena. ¿Sí? Estas opciones que están aquí son las que vamos a colocar en la parte 2, o sea, cuando les explique esa parte. Por el momento solamente vamos a llegar hasta aquí, ¿sí? Vamos a llegar hasta acá, hasta donde dicen dónde están los activos, los alumnos. En este caso, yo los tengo en una base de datos de Excel, ¿ok? Entonces, mire lo que dije. Aquí me da la prioridad de utilizar un archivo Excel o un archivo de Word. Por el momento, como ustedes están trabajando en Word, pues lo van a hacer una tabla en Word con el nombre que les digo. Con el nombre que les tabla de alumnos. ¿Ok? Y de ahí ustedes van a poner, ¿qué le van a poner en la tabla de alumnos? El nombre o el número telefónico de cada uno, o la dirección. Estos tres campos nada más. Estos tres campos que van a estar aquí son los que van a salir en la carta original. Recuerden, en el documento principal que les dije. Allá en la carta del documento principal, estos tres campos tenemos que adicionarlos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que puedan salir estos nombres que están seleccionados aquí. El que yo deje de seleccionar aquí no va a salir en la carta. Cada uno me va a salir en la carta. ¿Ya?
O sea que le voy a dirigir la carta principal a cada uno de ellos. Hasta el momento, practiquen esto que estoy diciendo, vean esta película porque les estoy grabando el video para ponérselo nuevamente allá como parte 1 de correspondencia. Y en la segunda parte les voy a explicar ya cómo utilizamos esos datos desde el archivo y cómo los vamos incorporando allá en el documento principal. Por el momento, cada uno de ustedes va a hacer un documento principal y una tabla de datos en Word. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice que no? Son 2 archivos que tienen que hacer. Uno como documento principal que se va a llamar carta para los alumnos. Y el otro tabla de los alumnos. ¿Ok? O la tabla de origen de los datos, como usted quiera ponerle. O tabla de destinatario, o sea, a quién se los vas a enviar. ¿Ok? Vanessa Villadiego, ¿cómo está? Es un poquito complicado, por eso es que les digo pongan mucha atención. Pero lentamente vamos a ir haciendo, porque este tema es largo. Estamos apenas creando los 2 archivos. Ya les dije cómo tienen que hacerlo. Tienen que crear los 2 archivos. O si alguno de ustedes ya trabaja con Excel, no hay problema. Pues graba uno así como grabé yo en Excel. ¿Ok? Profe. Cuénteme. Pregunta. Eso te lo voy a mandar por Classroom. Esto lo voy a poner allá en la Classroom, no se preocupe.